La enseñanza de hoy se titula Gozo en los cielos y paz en la tierra. Gozo en los cielos y paz en la tierra. Lucas 2, versículos 8 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se les había dicho. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra. Gracias por poder estudiarla y la libertad que tenemos de acercarnos a escuchar tu voz a través de tu Hijo Jesús. Hoy día de manera especial recordando aquel nacimiento que fue la puerta de entrada para llegar a la cruz y así cumplir el propósito con el cual Jesucristo vino a nacer a este mundo. Te damos gracias en esta mañana, te rogamos tu dirección, que tu nombre sea exaltado, tu palabra puesta en alto y nosotros edificados a través de ella. Te damos gracias en esta mañana y pedimos todas estas misericordias. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Gozo en los cielos y paz en la tierra. Hace unos días, hermanos, fui testigo de una lamentable situación que era casi como sacada de un libro de terror. Llegando a mi casa se sintieron muchas sirenas de bomberos y lo que sucedía obviamente era que había un incendio. Al regresar a mi trabajo me di cuenta que era una situación mucho más terrible de lo que se quería. Era una situación preocupante y que hacía sentir impotencia. Se estaba quemando una casa que estaba detrás del consultorio, que estaba el pasaje, la casa de esquina y la que seguía. Solo unos pocos de los que llegaron pudieron hacer algo real en contra de las llamas. Había muchos vecinos, muchas personas del consultorio también ayudando. Y obviamente sabemos que los únicos que pueden hacer algo un poco más real son los bomberos. Pero más allá de eso, en medio de esa preocupación, de esa escena terrorífica que siempre significan los incendios, la preocupación mayor era por una bebé de 9 meses, que estaba desaparecida. La mujer que la cuidaba, había sido trasladada al hospital porque estaba 90% de su cuerpo quemado y ella de manera consciente dijo que había alguien dentro de la casa. Los bomberos controlaron el incendio y en medio de todo buscaban aquel bebé con el temor de que ese bebé estuviese calcinado por el fuego. Hubo momentos de angustia, de dolor, de preocupación. Todo eso en un momento donde ya las esperanzas se perdían, cuando en medio de los carros de bomberos, de las ambulancias, de los gritos de las personas, del ajetreo,
una persona gritó con un grito de esperanza, con un grito de renuevo: acá está, no estaba en la casa. Al ver a la niña traída por uno de los compañeros de trabajo, la escena que se produjo de manera posterior produjo lágrimas, aplausos, una alegría gigantesca que inundaba todos los corazones de los que estábamos en ese lugar. Ambos padres, ahora que habían llegado y que estaban trabajando y que habían llegado y estaban en el consultorio por la preocupación, angustiados, pudieron abrazar a su bebé, y esa esperanza que se fumaba ahora volvió con momentos de dicha, de alegría y con una paz inigualable. La escena final: la bebé estaba en los brazos de su madre, seguro, y tomando el pecho que quizás tanto necesitaba. Fue una escena terrible, fue una escena muy dramática. Y ahora ustedes podrán decir: pero ¿qué tiene que ver eso con el texto que leímos? Y la verdad, hermanos, que hace casi 2000 años atrás, cuando nació nuestro Señor Jesús, las circunstancias, por supuesto que no estaban en medio de un incendio, pero sí en una situación de desesperanza, una situación de oscuridad espiritual. Habían pasado entre 6000 a 8000 años de la promesa de Dios de que iba a enviar a alguien que iba a derrotar la serpiente, que la iba a pisar en su cabeza y ella la iba a herir en su calcañar. Y durante esos 6000 a 8000 años el pueblo de Israel había abrazado esa promesa, los esperaban, y quizá a esta altura, después de esa cantidad de años, muy pocos la esperaban, solo los más fieles, los más comprometidos con la palabra. Finalmente el pueblo de Israel se había apartado de Dios y se habían producido 400 años de silencio. Desde Malaquías a Mateo, 400 años donde Dios no envió revelación al pueblo de Israel. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación de desesperanza, se producía un destello. Se producía como aquel grito de acá está, se producía un destello en medio de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque en medio de esa oscuridad aparecía una gran noticia y un gran evento había ocurrido. Y ese evento en particular trajo gozo en los cielos y paz en la tierra. Yendo al texto, vemos en el versículo 8, hermanos, del pasaje que acabamos de leer, a los primeros personajes de este relato. Y los primeros personajes son un grupo de pastores, indeterminado, pero por lo menos sabemos que eran más de 2 o 3, o al menos 2 o 3. Y estaban en la misma región. ¿Qué región? Si nos devolvemos y miramos al versículo 4 del capítulo 2, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José estaba en Nazaret, tomó a su familia por un edicto de Augusto César de que todos debían ser censados o empadronados. Fueron a la ciudad, querían acercarse, y cuando llegaron a Belén, de donde ellos eran, de la ciudad de David o de la familia de David, llegaron a ese lugar y se cumplió el tiempo del alumbramiento de María, que estaba encinta del Señor Jesús. Y estos pastores que estaban justamente en esa misma región de Belén, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban trabajando, cumpliendo con su labor. Estaban velando y guardando las vigilias de la noche. ¿Qué es lo que hacían en esos momentos? Hacían el cuidado del rebaño. Estaban cumpliendo con su labor. En ese instante ellos estaban en un campo
De hecho, hay una pradera en esa región que es una parte muy plana y que se conoce como el campo de los pastores. Y en medio de ese tiempo no había las luces, no había linterna y quizás solamente lo que ellos tenían era la luz de una fogata que quizás podrían tener. El relato no lo dice, pero podríamos pensarlo de esa manera. Por lo tanto, estaban rodeados de oscuridad y de soledad. No tenían cómo tener contacto con más personas. Estaban en medio de la noche. Y estos pastores, hermanos, eran socialmente, no eran bien considerados socialmente, por su falta de instrucción. Dicho de otra manera, de manera civil, como ciudadanos, como de manera religiosa, los pastores eran mirados en menos porque nunca habían recibido instrucción, porque solamente se dedicaban a cuidar el rebaño. Eran un grupo humilde, un grupo modesto dentro de la sociedad, muy mal considerados. Versículo 9. Es importante entender el contexto anterior. En medio de esa situación, oscuridad, soledad, solo el grupo de pastores que habían, que eran considerados en menos religiosa y civilmente. En medio de esas circunstancias, a estos pastores, dice el versículo 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense y pongámonos en esta escena. En medio de la oscuridad, en un campo donde no se puede ver quién se acerca de una manera imprevista, se les aparece un ángel. O sea, ellos estaban conversando, cuidando, viendo que nada sucediera, y de repente al lado de ellos aparece un ángel. Un mensajero de Dios. Si el texto no dice absolutamente nada respecto de cuáles eran las características. Tenemos en el Antiguo Testamento momentos en que los ángeles se presentaron tal cual como una persona, pero también tenemos las descripciones de los ángeles con 4 alas, con mucha fuerza, etcétera, etcétera. No tenemos claridad cómo fue el ángel que se les presentó. Pero más allá de eso, sin lugar a duda, que es natural que si estando solo, de repente miran y se les aparece alguien, tuvieron gran temor. Es una respuesta natural. Pero no solamente eso, sino que en medio de esa situación, ellos fueron rodeados de un resplandor. Digno de una película de aliens, de extraterrestres del día de hoy, donde baja un rayo del cielo que los alumbra y casi como que los va a abducir. Obviamente eso es bien cinematográfico, pero finalmente eso es lo que sucedió. Ellos estaban solos, de repente aparece una persona y los rodea un resplandor. Las escrituras son explícitas en decirnos que sintieron gran temor y quizás nos sentimos hasta identificados. Solamente cuando está de día y de repente aparece alguien de repente de nuestro lado, nosotros nos asustamos. Imagínense en la noche y además un resplandor. Entonces, como les decía, esto es una reacción esperable. Pero hay cosas interesantes que notar aquí. Primero, la gloria del Señor, como dice aquí el versículo 9, que dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Esa gloria del Señor en el Antiguo Testamento habitualmente estaba suscrita al templo. Sucedía en relación al templo o al tabernáculo. Además de eso, entendemos por el mismo Antiguo Testamento que la gloria del Señor representa la presencia visible de Dios. Leemos en Éxodo 16, Éxodo 24, Isaías 40. Cuando habla de la presencia o la gloria del Señor, es la presencia manifiesta de Dios a los hombres. Entonces, notemos lo siguiente, hermanos, respecto de estas dos cosas que he nombrado. Primero, esta gloria que habitualmente estaba suscrita al tabernáculo
o al templo, se presenta primero lejos de Jerusalén, que era el lugar donde estaba el templo. Estaban en Belén, no estaban cerca de Jerusalén. Y segundo, no está ni cerca tampoco el templo. O sea, la presencia, la gloria del Señor que se manifiesta habitualmente en el templo y es la presencia visible de Dios, se manifiesta lejos del templo, lejos de la ciudad santa, ni siquiera tampoco se presenta en el mismo pesebre donde había nacido el Hijo de Dios. Por el contrario, aparece en un campo, se aparece un grupo humilde de pastores, un grupo que era poco considerado por la sociedad de esa época. Y esto, hermanos, quizás podría ser por aquel duro mensaje que a través de los profetas Dios mandó a aquellos falsos pastores que se aprovechaban del pueblo, como lo leemos en Jeremías 23 o en Ezequiel 34, donde habla fuertemente de pastores que no cumplieron su labor. En cambio, se le presenta a este grupo de pastores que estaba cumpliendo con su labor de pastorear y se le presenta a ellos. Después de 400 años de silencio, Dios vuelve a manifestar su gloria de manera visible, ya no a los profetas, no a los religiosos, no a los que trabajaban en el templo, sino que a este grupo de pastores. Y esto también podría ser una muestra de lo alejado que estaba el pueblo del deseo o de sus anhelos de quién iba a ser el Mesías. Ellos esperaban a un libertador, a un guerrero, que viniera a libertarlos de la opresión romana, que se estableciera como rey de ellos, pero de manera visible, sentado en un trono. Eso es lo que ellos esperaban. Por lo tanto, lo más habitual era que se hubiesen presentado delante de los religiosos de la época, quizás de los que tenían la autoridad de interpretar la ley, pero no fue así. Se presentaron a este grupo humilde de pastores. Y eso es interesante, hermanos, porque, como también dicen las Escrituras, no se vino Dios a presentar a los grandes y a los entendidos, sino que a los pequeños, a los que no son considerados. Y este grupo de pastores fue considerado de parte de Dios. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En medio de esa situación de angustia, de temor, el ángel además les habla y les dice: no teman. La presencia intimidante del ángel no se condice con la labor con la que él venía. El ángel o mensajero traía una información muy importante. Por eso los llama a estar tranquilos. No los venía a enjuiciar, no se los venía a llevar al cielo. Él venía a entregarles un mensaje que era de gran gozo. Tan grande era la noticia que el gozo no solamente iba a ser para los pastores que lo estaban escuchando, sino que iba a ser de gran gozo para todo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos, como aplicación personal? Que el temor siempre va a ser superado por el gozo. Siempre. El temor siempre va a ser superado por el gozo. El Señor Jesucristo dice Hebreos que sufrió el oprobio, sabemos que sudó gotas de sangre cuando iba a ir a la cruz, pero sufrió el oprobio, se enfrentó al temor por el gozo que iba a haber después de todos los salvados que se iban a producir. El mismo Señor Jesús, en su vida, en su encarnación, derrotó al temor
por el gozo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos aferrarnos al gozo. El mismo salmista escribe, le dice y le clama a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación para enfrentar las situaciones que venían. Estos pastores podían superar el temor que tenían de que alguien que se les apareciera, les hablara, y el resplandor que los rodeó, solamente con el gozo del mensaje que estos ángeles le traían. Es una pregunta aplicativa, hermanos: ¿cómo estás venciendo tus temores? O una contrapregunta: ¿es el gozo que tienes en el Señor Jesús tan grande para vencer tus temores? O podríamos preguntar: ¿cómo está el gozo en tu vida para derrotar a los temores que te embargan? Lamentablemente, de cierta manera, muchas veces el temor es mucho más grande que el gozo que hoy día tenemos. Pero tenemos un gran mensaje que sigue estando vigente para nosotros. Versículo 11. ¿Cuál era ese mensaje? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando el ángel en el versículo de Dios le dice que doy nuevas de gran gozo, esa palabra nuevas es la palabra evangelion en el griego, que significa evangelio. En esa época ese concepto, esa palabra de evangelio, hacía alusión o ilustraba el nacimiento del heredero del emperador, que cumplía su mayoría de edad y que iba a ascender al trono. Eso era lo que los romanos en su cultura entendían cuando alguien le decía traigo nuevas o traigo evangelion. Nació el heredero, cumplió la mayoría de edad y va a ascender al trono. Eso eran nuevas, porque venía y se sucedía el trono dentro de la familia real. Obviamente este concepto fue completamente redefinido con la historia de Cristo, porque hoy día el evangelio para nosotros es que Cristo vino, nació, se encarnó, vivió, padeció, entregó su vida y resucitó al tercer día. Por lo tanto, cuando el ángel le entrega este mensaje a los pastores, es un mensaje que es esperanzador. De por sí, ya en el evangelio, cuando le dicen les traigo un evangelio, decía, nació un emperador nuevo, va a sucederlo. Y por supuesto que esto conecta perfectamente con los años que han pasado para el cumplimiento de la promesa. Solo un pasaje aquí mismo en Lucas 4:21, el mismo Lucas escribiendo, dice: y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El nacimiento del Señor Jesús, del Cristo, era el cumplimiento de aquella promesa de Génesis 3:15, de que iba a venir uno de la simiente de la mujer, que iba a derrotar a la serpiente pisándola en la cabeza y ella lo iba a herir en el calcañar. Esa promesa se estaba cumpliendo después de 6.000 a 8.000 años aproximadamente. Esa promesa nos dice que había nacido no en Jerusalén, quizás como todos esperaban, en la ciudad santa, cerca del templo quizás. No, en la ciudad de David, en Belén, de la tribu de Judá. No era de la tribu que habitualmente nacían los sacerdotes. Era un Salvador, pero ese Salvador no era un Salvador cualquiera. No era uno más de los libertadores como de Jueces, por ejemplo. De hecho, el relato del nacimiento de Sansón es muy similar al relato del nacimiento de Cristo.
Un ángel se le aparece al papá de Sansón, se le aparece a la mamá de Sansón. Y es muy similar la historia. Pero en este caso no era un nuevo Sansón, no era un hombre más que iba quizás a derrotarlos de manera temporal, sino que era el Cristo, el Señor. Era el mismo Dios, el Hijo de Dios que estaba naciendo y que los iba a liberar. Por eso el mensaje es tan importante y de gran gozo. Porque en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, no un hombre más, era el Hijo de Dios encarnado que venía a salvarlos. Un gran mensaje. Lo hemos estado estudiando, hermanos. El problema del hombre no tenía ninguna solución de parte del mismo hombre. No, el hombre no podía hacer nada. Pero viene el cumplimiento de la promesa de Dios, que el problema más grande del hombre después de la caída iba a ser solucionado a través de este Salvador, del Cristo, el Señor. El ángel les dice, versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Extrañamente el ángel no les dice, ahora ustedes lo que tienen que hacer es pararse, ir y ver lo que les estoy anunciando. No, les dice solamente, esto va a servir de señal. Hay un bebé que está envuelto en pañales y que está acostado en un pesebre. Aún más extraño. Una cosa extraña más que se suma a todo esto. La gloria del Señor que no se presenta cerca del templo ni en la ciudad, se presenta no a los grandes, sino que a un grupo de pastores que son humildes y sencillos. Y el Salvador, aquel que los iba a libertar, está acostado en un pesebre, no en una cuna, no en una casa, en un establo y además en un pesebre. El pesebre era un lugar donde comían los animales, donde se echaba la paja, y ahí acostaron al bebé envuelto en pañales. El lugar más inédito, más inesperado, donde el Salvador del mundo podría haber nacido. Y eso demuestra una vez más que iba todo contrario a contrario a lo que el pueblo estaba esperando. Esta señal, por tanto, es completamente distinta a lo que podrían esperar los judíos de esa época e incluso a lo que nosotros podríamos haber esperado. Si el Señor, Dios nos dice, van a ser un Salvador, mi Hijo los va a venir a salvar, nosotros esperamos que el Hijo de Dios nazca en cuna de oro, en la mejor clínica, rodeado de sábanas de seda, con los mejores cuidados. Y si nos hubiesen dicho, no, nació en un establo allá en el sur, metido en los montes, en un campo, rodeado de animales, nosotros hubiésemos dicho exactamente lo mismo. No, ¿cómo? Si es el Hijo de Dios. ¿Cómo Jesús iba a nacer ahí? No, eso está equivocado, no puede ser. El pueblo de Israel, esta noticia, que sin lugar a dudas la esperaban, es una noticia que sin lugar trae gozo por el cumplimiento de la promesa, pero es un cumplimiento inesperado. Versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para completar la escena de terror, en medio del anuncio de esta noticia que traía gran gozo, detrás, junto a aquel ángel que estaba hablando con los pastores, aparece una hueste, cientos de ángeles del ejército celestial aparecen junto a este ángel.
Imagínense cómo estaban esos pobres pastores. Si ya estaban, para decirlo en buen chileno, medios tembleques con la aparición de un ángel del resplandor que además le hablara, y además cuando termina de hablar le aparece un ejército celestial al lado de él. Si esos pastores no salieron corriendo, es porque la noticia realmente era de gran gozo. Y el temor había sido derrotado por el gozo. ¿Y qué hizo esta multitud de ángeles que apareció junto al ángel? Solamente alabar a Dios. Y ellos dicen, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué gloria a Dios en las alturas? Porque se estaba cumpliendo la promesa de Dios, se estaba cumpliendo el propósito de Dios, se estaban cumpliendo lo que Dios había establecido. Pero además, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Aquel que había nacido venía a entregar la paz que este mundo no puede entregar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la paz que da este mundo. Y como dice Romanos, ya justificados con Dios, ya no somos enemigos de Él. Pasamos a través de Jesucristo a restablecer la enemistad que se había producido por el pecado, se corre y ahora somos familia de Dios. Volvemos a estar en la relación correcta con Dios. Por eso tenemos paz, una paz que nada en este mundo nos puede entregar, que es estar nuevamente en una relación íntima con Dios. Y es un motivo de gozo y de alegría y de alabanza a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a esta fecha, más allá de la discusión que siempre se da en esta época de si Jesucristo nació el 25 de diciembre, que es fiesta pagana, que no fiesta. Hermanos, más allá de eso, bíblicamente no hay establecido una fecha. Podría, a través de la historia, decirse que efectivamente es una fiesta cristiana, pero más allá de esa discusión, el mensaje, lo que nosotros recordamos, conmemoramos cada 25 de diciembre, es la nueva de gran gozo, que Jesucristo vino a este mundo para ponerte en paz con Dios, para salvarte de este mundo, para poner de lado el gran problema que nos afligía y que no podíamos solucionar. Eso nos tiene que traer gozo, eso nos tiene que traer paz. Frente a esta expresión, ocurre lo siguiente, versículos 15 al 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores no quedaron atónitos, no quedaron ensimismados, ni bloqueados, ni para adentro cuando los ángeles desaparecieron. Así como aparecieron los ángeles y las huestes que estaban ahí, más el resplandor, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ellos podrían haber quedado blancos, petrificados. ¿Pero qué es lo que hicieron? Inmediatamente los pastores dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Deciden ir a ver lo que había pasado. Ellos no querían ir a ver para creer. Fueron porque creyeron. Ellos no están diciendo, a ver, vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si es que realmente nació este Salvador que dicen estas apariciones. Ellos dicen y manifiestan esto que creyeron.
pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido. Ellos lo dan por hecho. No están dudando de lo que sucedió. Ellos creyeron. Y creyeron además que el Señor le había manifestado. Lo que quizás esperaban miles de generaciones anteriores se había cumplido. ¿Quién no hubiese querido ir? Ellos no querían quedarse aparte, esperaron, creyeron y rápidamente, dice el texto, versículo 16, apresuradamente fueron a Belén. Y en Belén se encontraron lo que obviamente los ángeles le habían dicho, que era que iban a encontrar a sus padres y al niño envuelto en sábanas, en pañales y acostado en un pesebre, tal cual el ángel se los había informado. Llegaron a ese lugar, versículos 17 al 19, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Llegaron al lugar, los pastores vieron, y los pastores, quizás, no sé, José les dijo, ¿y ustedes cómo supieron que estábamos aquí? Que Él los envió. Y ellos empezaron a relatar. Estábamos en el campo, dentro de esta región, cuidando las vigilias de la noche, cuidando al rebaño, y se nos apareció un ángel, un resplandor nos rodeó, nos dijo que había nacido el Cristo, el Salvador, que nos iba a servir por señal, que iba a estar envuelto en pañales y en un pesebre. Aparecieron huestes celestiales alrededor de él, alabando a Dios, y esta acción, y la historia los maravilla a todos. Todos los que escucharon. Eso nos hace entender que había algo más de gente alrededor. No solamente estaba José y María y los animales que podrían haber estado en ese establo. Muchos se maravillaron, o algunos más se maravillaron de lo que los pastores estaban mencionando. Pero María, el texto nos enseña que ella solamente reflexionaba en todo lo que estaba sucediendo y lo guardaba en su corazón. Y esto, hermano, es interesante porque establece un gran contraste. Porque por un lado, frente a la noticia del Evangelio, de la confirmación de aquel que había nacido, no era un niño común que iba camino a cumplir el edicto de Augusto César junto a sus padres y que había nacido a camino, sino que era el nacimiento de aquel que estaban esperando. Ese mensaje del Evangelio a algunos solamente los maravilló, pero María meditó y razonó todo lo que estaba pasando. Podríamos decir, ya, pero es que María era la mamá, María se le apareció el ángel a María, le dijo que le pusiera cierto nombre, le dijo lo que iba a suceder. Ya lo había llevado la cantidad de meses en su vientre. Pero imagínense, ya María queda embarazada. El corazón de María, claro, dice que era una doncella, que era quizás fiel y por eso Dios la escogió. Pero el corazón de María, ver cómo el niño crecía dudando o quizás pensando en su mente, el texto no nos dice nada. Pero María, ¿será este niño? ¿Irá a nacer bien? ¿Nacerá un niño normal o tendrá algún destello especial? Cuando nace, ella ve al niño, su hijo, quizás todavía pensando, ¿y será hijo del Señor? Había sido concebido de una manera sobrenatural, pero a lo mejor ella en su corazón todavía tenía ciertas dudas. Obviamente el texto no lo dice, pero a lo que voy, hermanos, que ella cuando escucha esto, lo medita.
Cuando el texto nos dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, todo eso nos indica que ella medita, el mensaje lo escucha, lo razona, lo guarda y va poniendo cada cosa en su lugar. María está diciendo, lo que me dijo el ángel de que iban a ser de mí, que iba a ser el Cristo, que iban a... Son cosas, el mensaje es real. El mensaje es verdad. Y esa es la respuesta que muchas veces se da frente al Evangelio. Algunos se asombran y dicen, oh, wow, qué maravilla cómo nació. Qué increíble cómo nació en un pesebre, en una cuna, o en un hospital, o con alguien entendido en el nacimiento de los bebés en esa época. Y no solamente con su padre, que le ayudó, José. Sino que algunos se quedan con eso, pero otros van más allá y lo meditan. Hoy día nosotros, hermanos, no solamente este mensaje del Evangelio que Cristo nació, sino que toda su palabra deberíamos ser como María. Cristo me habló sobre la familia, me enseñó respecto de la Biblia cómo es el proceder, cómo debo ser yo como esposo, como hijo, como esposa, cómo debe ser mi familia. No solamente debe asombrarnos y decir gracias porque la Biblia nos enseña, gracias porque tenemos esta oportunidad de aprenderlo, sino que es meditar, razonarlo, ponerlo en su lugar y actuar de esa manera. El nacimiento del Señor Jesús ocurrió cerca de 2000 años atrás, o un poco más de 2000 años atrás. ¿Cómo lo estamos meditando y razonando al día de hoy? Porque la realidad de ese nacimiento no ha perdido ni vigencia, ni el valor espiritual, ni el valor eterno que tiene para los que hemos creído en ese nacimiento. Para los que hemos creído en quien nació ahí en Belén. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Los pastores cuando fueron, ¿cómo fueron? Apresuradamente. Querían llegar rápido, no querían perder el tiempo. Pero su regreso a seguir con sus labores, porque no se llevaron a todo el rebaño, el texto no lo dice, podemos decir que ellos tomaron sus cosas y dijeron vamos a ver, y luego volvieron, pero su actitud ahora era distinta. Fueron apresurados a ver el cumplimiento, pero una vez que fueron a ver el cumplimiento, ellos no volvieron apresuradamente a ver el rebaño, sino que se devolvieron, no apresurados, sino que se volvieron meditando. Primero glorificando a Dios y alabándolo, pero ¿en qué? En lo que le habían dicho, en lo que habían visto y cómo eso se había cumplido. El mensaje les caló hondo. Creyeron el mensaje, por eso fueron. Y una vez que lo vieron, regresaron alabando a Dios. Regresaron alabándole, glorificando, poniendo su nombre en alto. En todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Habían sido testigos presenciales de un gran evento, que era finalmente una gran noticia. Y todo se les había cumplido como se les había dicho. ¿Qué aprendemos o qué analizamos finalmente de esto, hermanos? Cuando suceden hechos terrenales, los hechos terrenales pasan a ser el cumplimiento histórico del plan de Dios. Este evento divino que relata aquí tiene influencias que obviamente han ido más allá de la historia, más allá de cómo se produjo. Se establece la historia antes y después de Cristo, más allá de si eso es bíblico, pero el nacimiento de Cristo tuvo una influencia a través de la historia. Hasta el día de hoy se discute de este nacimiento.
No se discute el nacimiento de Platón, no se discute el nacimiento de Aristóteles, ni de Pascal, ni de Hitler, ni de ningún personaje del que sea de la historia. Pero sí esto. No es antes o después de Aristóteles, antes o después de Hitler, es antes o después de Cristo. ¿Y para qué decir la influencia eterna que esto significa? Volviendo al relato del inicio, ese gozo de encontrar a aquel bebé que se pensaba que estaba calcinado en el lugar del incendio y que trajo alegría en el equipo de bomberos, de carabineros, del equipo de salud que trabajó en aquel lugar, y que la madre lo abrazó, su padre lo abrazaban como si hubiese estado perdido mucho tiempo. Nosotros, hermanos, al recordar estas fechas, ¿cuánto nos gozamos al recordar esta manifestación humana de Cristo? Porque es eso lo que hoy día, o en un par de días, vamos a estar conmemorando, recordando. ¿Alabamos a Dios por este recuerdo? Decimos, un año más del cumplimiento de la promesa de Dios que iba a nacer el Salvador. Un año más que vemos cómo la promesa de Dios se cumple, que demoró 6.000 a 8.000 años en cumplirse, y que la promesa de su regreso se va a cumplir como así se cumplió esa promesa de que iba a nacer. ¿Cuánto nos estamos gozando? ¿Cuán fácil es solo maravillarse como los que escucharon el relato de los pastores, pero no reflexionamos en la verdad de Dios? ¿Dejamos a Cristo, al Mesías, a nuestro Señor Jesús a un lado? A lo mejor conscientemente decimos, no lo dejamos de lado, yo sigo creyendo en el Señor Jesús, yo sé que Él nació en esta fecha. Pero, ¿cuánto, hermanos, de esta verdad maravillosa, de la verdad del Evangelio cumplida, es desplazada por el árbol, por las guirnaldas, por las luces, incluso por aquel personaje que no existe, como es el viejito Pascuero? ¿Qué es lo que finalmente tenemos en nuestra mente y corazón en estas fechas? Con esto, hermanos, no estoy diciendo que sea pecado regalarse cosas, ni comer en familia, ni disfrutar, ni pasar un momento agradable. Pero ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Un feriado más? ¿Que salimos mediodía antes en el trabajo? ¿Que el otro día es feriado? Ay, sí, porque necesito descansar a esta altura del año. ¿O es recordar finalmente que un año más del cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Qué estamos inculcando a nuestros hijos? Alguien podría decir, ya, pero son niños, decirle que el viejito Pascuero existe, que el que trae los regalos es una ilusión de los niños. Mi convicción personal y la de mi familia es no engañar a mis hijos. No porque sean inocentes y después se vayan a dar cuenta solos. ¿Para qué engañarlos? El viejito Pascuero no existe. No existe. Es un invento comercial. Lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y el que trae los regalos es el mamá, el papá, la abuelita, quien sea. Y si no hay regalos, no hay regalos. ¿A quién conmemoramos? ¿A quién celebramos? Es a Dios. Porque es gloria a Dios en las alturas y en nuestra tierra paz por ese Salvador que ha nacido. Entonces, además, ¿cuánta certeza nos infunde el cumplimiento del envío Salvador, de nuestro Salvador, para las promesas que vienen por cumplirse? Una fecha que nos recuerda que se cumplió la promesa hace 2000 años y que la promesa de que va a regresar se va a cumplir, porque se prometió que iba a venir, vino. Se prometió que iba a resucitar, resucitó.
prometió que iba a regresar, va a regresar. Por lo tanto, tanto Navidad como Semana Santa son fechas de recordatorio del cumplimiento de las promesas de Dios. Pongamos arbolitos en la casa, pongámoslos, pero para celebrar a Cristo, para glorificar a Dios. Pongamos adornos, pongamos luces, pero no olvidemos a quién le estamos poniendo. Y el viejito Pascuera, de la puerta hacia afuera. En medio de la oscuridad, así como en medio de esa oscuridad, de esa desesperanza que ocurría en medio de que los bomberos decían no hay nada, no lo encontramos, que pensamos que ya no había ni una esperanza de encontrar a ese bebé, y cuando resonó ese acá está, no estaba en la casa, y todos nos llenamos de lágrimas en los ojos y se nos apretaba el corazón, hace casi 2000 años, un poco más de 2000 años atrás, resonaba en medio de la oscuridad espiritual en la que estaba la humanidad, un mensaje. Ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y si eso no aprieta nuestro corazón, si eso no nos trae lágrimas por decirle gracias a Dios por la promesa cumplida de aquel Salvador, la verdad es que estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla del consumismo, de mall llenos, de regalarle, de comprarle, que insisto, no está mal. Pero en nuestros hogares, en nuestra iglesia, debemos pensar que somos columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es que recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. No lo olvidemos. Seamos conscientes y propongámonos poner eso en alto. Pasar en tiempo en familia en esta fecha, por supuesto que es lo mejor. Pero en cada una de las familias, ya sea que lo pasen todos juntos, en solitario, con quizás otras personas, como sea, seamos nosotros quien recordemos y digamos, gracias Dios por el nacimiento de tu Hijo Jesús. Y que nadie nos apunte con el dedo y nosotros, nuestro ánimo decaiga, porque diga, oye, ¿y el viejito Pascuero? No, yo no creo en el viejito Pascuero. Y aunque nos acusen, que yo sé que en algún momento nos van a acusar de cómo le dicen a los niños que el viejo Pascuero existe, yo no voy a engañar a mis hijos. Porque mis hijos tienen que llegar a las plantas del Señor Jesús, aquel que nació y vino a morir por su salvación. Es a Él que deben rendirse. Y no a un viejito vestido de rojo, que además no existe. Hermanos, estas fechas es para dar gloria a Dios en las alturas y en nuestra tierra paz por el nacimiento del Señor Jesús. Le invito a que incline su rostro y demos gracias a nuestro Dios. Padre Santo, vamos ante tus plantas. A un par de días ya de llegar a esta festividad de Navidad, no podemos quedar indiferentes, Dios amado, de darte gracias una vez más por aquel cumplimiento maravilloso de la promesa de que iba a venir el Salvador. Sin lugar a duda, todos tenemos la certeza que nacemos para morir. Es nuestro destino físico. Pero Cristo nació para morir, para venir a dar su vida en salvación de todos los que iban a creer en Él. Dios amado, te rogamos que nos ayudes en no caer en la influencia comercial, donde cada vez más el pesebre queda de lado y el puesto es tomado por un personaje vestido de rojo.
que en nuestras mesas, en nuestros hogares, en nuestras mentes, esté siempre aquel pesebre donde, envuelto en pañales, de una manera humilde, nacía el Hijo tuyo, el Hijo eterno, que vino a encarnarse para dar su vida por nosotros. Te damos gracias, Dios eterno. Ayúdanos a recordar esta verdad siempre, no solamente en estas fechas, porque el cumplimiento de esta promesa es lo que es la puerta o el puntapié inicial de nuestra salvación, y por la cual hoy día podemos clamar: Abba, Padre. Gracias, Dios eterno. Te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, y lo hacemos a través de tu Hijo, nuestro bendito y gran Salvador. Amén.